Estamos con Agustina Cadamoto, que ya es médica generalista del Hospital Internacional de Esquel del área externa, ¿no? Sí. Y docente de la Universidad del Chubut. Correcto. Bueno, entonces vamos a poder hablar de educación también con vos. Bueno, gracias Agos por venir. En realidad te invitamos, Agos, porque desde la semana pasada estuvimos hablando de adolescencia, básicamente, salud mental, todo lo que ocurrió en las escuelas, nos llamó mucho la atención. Cómo abordar ese trabajo con adolescentes, en qué cosas tenemos que estar atentos los adultos. Y bueno, queríamos ver la mirada tuya desde el área de salud, básicamente, cómo trabajan desde el área externa con los chicos, con los adolescentes, que entendemos, como decía Diego en la editorial, son quienes están sufriendo mucho la crisis, ¿no? Bueno, eso queríamos un poquito saber y gracias por venir nuevamente. Bueno, primero, gracias a ustedes por invitarme. Hola, Helio. Hola, Facu. Hola, Die por allá. Hola, Aye, que también está ahí. Bueno, sí, yo soy médica del área externa del Hospital de Esquel. Particularmente ahora trabajo en el servicio de adolescencia y en el Centro de Salud Don Bosco. El servicio de adolescencia funciona atendiendo jóvenes adolescentes entre los 10 y los 21 años. Entonces, medio que bueno, es la población con la que más estoy trabajando. La verdad que esto que está sucediendo estas semanas no es algo sorpresivo o que surge de la nada, sino que es algo que se suma a un montón de otras situaciones que se vienen viviendo. Me parece que es algo que se viene charlando en el programa y que en general venimos problematizando un montón, que es vivir en una sociedad que cada vez legitima más la violencia. Antes cosas que ahora se dicen, no estaban permitidas. Era impensado tener un presidente que se dirige a la sociedad como lo hace el presidente que tenemos hoy en día. Era impensado que se validen las distintas formas de violencia que hoy se validan. Teníamos un montón de organismos del Estado que se ocupaban precisamente de llevar a cabo este cambio cultural para que la violencia realmente sea nombrada como tiene que ser nombrada, sea problematizada como tiene que ser problematizada, y todo eso lo perdimos. Me parece que de eso somos conscientes. Y esto no queda por fuera de esa misma situación. Los pibes y las pibas están viviendo una época compleja. ¿Qué noción de futuro les ofrecemos en este momento a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes? Estudiar ya no es una garantía como lo era antes. Conseguir laburo ya no es algo... No digo que nunca fue sencillo, pero me parece que estamos en un momento en el que es particularmente complejo. Entonces, ¿qué proyecto de vida les podemos ofrecer? Y en ese contexto es que surgen estas violencias. Y me parece que está bueno contextualizarlo, porque primero no es un juego de chicos. Se escucha mucho a adultos decir, bueno, son cosas de chicos. Estas no son cosas de chicos. No hay que normalizarlo, no hay que restarle importancia. Es algo gravísimo, pero no hay que quedarnos con el mensaje que se escribe en un espejo en una escuela. Hay que intentar hacer un análisis más profundo, y como adultos nos tenemos que replantear cómo acompañamos a esas adolescencias en un contexto en el que es complejo para uno como adultos. Imaginémonos para ellos, que están construyendo un montón de cosas y que están también construyendo la noción de riesgo, que es algo característico de la adolescencia. Uno se cree invencible, ¿no? Entonces, me parece que el rol que tenemos como adultos es muy interesante, pero es primero entender que esto no nace de un repollo, como se dice, sino que surge en un contexto que no está bueno. Que propicia, digamos, que aflore la violencia. Agustín, te hago una pregunta. Y en el servicio de adolescencia, ¿cuáles las consultas, digamos, si se puede saber, que más sentís que le preocupan a los jóvenes? ¿O qué es lo que más recepcionas de ellos? Aparte, digamos, de este contexto de violencia que, digamos, que viene desde los adultos, ¿no? Es una cuestión verticalista. Nosotros en el servicio de adolescencia es un servicio de salud integral. Eso quiere decir que las consultas no son estrictamente
el resfrío o la situación de salud biomédica, lo que le está pasando en el cuerpo, sino que en todas las consultas se pesquisan, eso quiere decir, se buscan como todos los determinantes sociales de la salud. Tus papás tienen laburo, hay comida en tu casa, preguntamos literalmente esas preguntas con esas palabras, y lo que estamos viendo es niños, niñas y adolescentes preocupados por la situación de los hogares, queriendo trabajar, apostar o algo para ganar esa plata, y ya no esa plata para no sé, un gusto, por decirlo de esa forma, sino para comer en la casa. Niños, niñas y adolescentes que están 12 horas solos y solas porque los adultos tenemos que laburar 12 horas por día. Entonces, de repente, todo eso tiene un impacto muy fuerte. El uso de las pantallas, que también está muy vinculado a adultos que estamos completamente saturados, entonces que las pantallas parecieran ser ese momento de, bueno, está ahí, lo miro y está haciendo algo, cuando en realidad sabemos el peligro, que ahora lo podemos charlar un poco también si quieren, me parece interesante, pero sobre todo eso, el contexto de tanta vulnerabilidad también para los adultos y sobre todo la situación económica de las familias, que no es un tema solo de adultos, sino que niñas, niños y adolescentes también lo sienten y les preocupa un montón, a su forma, ¿no? Porque no dejan de... quieren como colaborar de alguna forma con sus papás para salir de la situación. Hablábamos recién de esto que dijiste del contexto de las pantallas. Creo que es muy importante porque ya empezaron a hacerse estudios en neurociencia del tema de las pantallas en edades tan pequeñas. ¿Ustedes pueden detectar también algo ahí en el servicio? Sí, nosotros no laburamos con niños tan pequeños, que es donde tiene como este impacto más en la primera infancia, que de hecho hay países que están prohibiendo el uso de pantallas hasta los 12 años. Nosotros todavía no actualizamos esa normativa. Hay por cada edad una cantidad de horas que los niños podrían usarlo, pero bueno, hay países que lo están prohibiendo hasta los 12 años. También hay una regulación cada vez más fuerte sobre el uso de pantallas en las escuelas. Vieron que acá también Sí, de hecho se está debatiendo mucho si se prohíben o no los celulares en las escuelas directamente. Y lo loco de esa situación, o por lo menos que nos parecían otras en el servicio, es que no son los adolescentes los que se oponen, son los padres. Los padres dicen no les podés... ¿Un temor a estar conectados? Un temor a no estar conectados. Cuando antes la escuela era la institución segura en la que vos dejabas a tus pibes y sabías que iban a estar bien. Ahora es la necesidad del adulto de estar conectado con el adolescente. Entonces también se suma la complejidad de que en realidad el pibe, si vos le decís estas 6 horas que estás en la escuela no vas a tener el teléfono, no se están presentando demasiadas resistencias, pero sí de los adultos. Y sí es un problema en el neurodesarrollo, pero también en la capacidad de prestar atención. Las cosas en las redes pasan muy rápido y esos cerebros se están acostumbrando a una pequeña liberación de dopamina cada vez que pasás un reel y te gusta algo que mirás, o un TikTok, o sea, lo que sea que usen. Eso como una exposición de amoldar el cerebro, que ustedes sabemos perfectamente cómo se amoldan los estímulos. Entonces esos estímulos cortitos pero que te dan mucha como alegría, para poner una palabra, mucha satisfacción de verlos, después no lo encontrás en la vida real. En un vínculo de persona a persona vos no encontrás ese nivel de rapidez, de excitación, de estímulo todo el tiempo. Entonces de repente lo único divertido es mirar las pantallas, porque si me encuentro con un otro no me divierto tanto. Sí, lo que hablábamos con Eugenia Lescano, planteamos esto, ¿no? Estamos los jóvenes, los adultos también, todos cada vez más conectados a través de dispositivos, pero nos comunicamos menos. O sea, menos tiempo para conversar, para preguntar en la casa o con amigos cómo te fue. Ella hacía la pregunta que nos quedó medio grabado, ¿cómo te fue en internet hoy? Como un lugar más, ¿no? Che, ¿qué hiciste en internet hoy? ¿Qué viste? ¿Qué te pasó? Porque también aparece la violencia en esos dispositivos también en las redes sociales, ¿no? Sí. Está como... Eso quería decir también. Me parece importante que en esta idea de qué rol tomamos los adultos, de repente la adolescencia es un momento donde se genera autonomía, donde los pibes quieren alejarse de la familia, pertenecer a otros grupos, y eso está buenísimo. Esa salida exogámica de la familia es lo que, digamos, es lo que tiene que suceder.
Pero bueno, en eso el rol del adulto no puede ser alejarse. Y estamos viendo también casos de grooming, de esta situación en la que adultos ejercen violencia sobre todo niñas o adolescentes mujeres que conocen a través de algún juego. ¿Vieron que los juegos tienen como unos chats? Bueno, están jugando los videojuegos y al mismo tiempo se hacen amigos de esa persona del otro lado. Que por ahí no conocen. Y ahí también hay identidades falsas que te puedes presentar como que tuvieras 14 años, pero en realidad sos un adulto. Tal cual. Y eso expone a los niños y a las niñas a situaciones que no deberían estar expuestos a tan tempranas edades. Entonces, me parece que además de preguntar cómo te fue el internet hoy, que es una pregunta que a nosotros nos encanta hacer, también involucrarnos. A ningún adulto le divierte mirar TikToks sobre, no sé, el skincare. Y la verdad que no. Pero bueno, eso que se hacen en la cara sin embargo, me parece que tomarnos un rato del tiempo para compartir la vida de la pantalla, porque digo, cuando va un amigo a jugar a la casa, uno los mira, ve cómo interactúan, te toma un mate con el adolescente, lo que sea. Bueno, de repente también sumarnos a su vida virtual, no pretendiendo que el pibe nos haga parte de todo, pero sí de repente mirando un rato el celu con él, jugando incluso un rato. Esas cosas nos acercan a un mundo en el que tal vez nosotros no nos criamos porque no somos nativos tecnológicos y ellos sí, pero es necesario. A ver, ¿y por qué es necesario con el adolescente? ¿Qué tiene el adolescente distinto al adulto? Te estoy metiendo en un lío, ¿no? No, me encanta. Digo, porque por ahí los tratamos, no sé, como algo distinto a la especie, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que tener especial cuidado con los adolescentes? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza a esa edad? Primero, la susceptibilidad, o sea, la vulnerabilidad de la propia edad por estar encontrando su identidad. Y en ese encontrar nuestra identidad distinta a la de nuestros adultos referentes, vamos a decirle padres porque suelen ser los padres, pero sabemos que referentes afectivos puede ser una abuela que crió, un tío, una hermana más grande, no importa, pero digo, la salida de esos adultos a nuestra propia identidad, que es esa transición entre la niñez y la adultez que le decimos adolescencia, tiene particularidades. Primero, esto que les decía de la noción de riesgo. Uno tiene que acompañar a los adolescentes a comprender las consecuencias y los riesgos de sus propias acciones. Tener relaciones sexuales sin protección puede tener un embarazo no intencional en la adolescencia, una enfermedad de transmisión sexual. Andar en moto sin casco puede hacer que tengas un accidente. Ir al skatepark de noche sin casco, qué sé yo, tomar y conducir, digo, no tienen desarrollada esa noción. Entonces es tarea estar en internet hablando con un desconocido, aunque te diga que tiene 14 y no sabes quién es un riesgo. Y esa es la tarea del adulto, acompañar esa transición en la adultez para poder dar esas herramientas de forma amorosa, sin retar, sin pegar. La violencia no puede ser la forma de los adultos para comunicarnos con los adolescentes. ¿Ves casos de violencia? Sí, un montón. Ahí Diego quería hacerte una pregunta. Sí, ¿qué tal? En realidad, más que yo hacer la pregunta, voy a trasladar lo que el chat ya empezó a trabajar. Dice, hola, buen día. Me gustaría saber si en el servicio de adolescencia están viendo muchas problemáticas asociadas al juego online y qué podemos pensar para prevenirlo. Bien, la realidad es que no vimos un montón, pero también el año pasado hubo como bastante concientización al respecto. Las escuelas, con los equipos técnicos de las escuelas hicieron un laburito recontra interesante, pero sí sabemos que es una problemática. Sí sabemos, no la desconocemos. Por suerte no hemos tenido ningún caso grave que haya requerido una intervención muy profunda para abordar el tema, pero me parece que volvemos a lo de hace un rato de acompañar a los adolescentes en el uso de las tecnologías. No podemos no saber, hay pibes que 12 horas al día están con el teléfono. Bueno, ¿qué están haciendo esas 12 horas? Y después conocer algunas señales de alerta. De repente un pibe que estaba bien y que está muy ansioso, que muchas veces esos sitios crean deudas. Las deudas en el cerebro del adulto, digo, las situaciones económicas, se procesan de una forma y nosotros tenemos herramientas para pensar soluciones. A los niños, niñas y adolescentes las situaciones económicas
suelen ahogarlos un montón más. Entonces se generan deudas que no saben después cómo resolver, y que si no tienen un referente afectivo adulto para contárselo, puede llevar a situaciones muy graves de salud mental. Entonces, estar atentos al uso del celular vinculado a la ansiedad, al uso del dinero. De repente que vos le compraste algo y eso le falta, y que lo hiciste, lo perdí una vez, bueno, 2 veces, 3 veces, porque se dan estos circuitos también de venta de sus propias cosas para las apuestas online, y sobre todo, y de nuevo lo digo, no impedirles que tengan su intimidad en los celulares, por ejemplo, sobre todo a partir de una cierta edad, pero sí estar atentos a ver qué están haciendo, y charlarlo, ponerlo sobre la mesa. Nos sentamos a almorzar y, che, vos estás jugando alguno de estos jueguitos, o conocés a alguno de tus amigos que te lo esté haciendo, porque es grave, porque podemos charlarlo, digo, poner los temas sobre la mesa. Me surge una pregunta. Por ejemplo, si un adolescente nos está viendo ahora, ¿no? Y por ahí en su cabeza él siente que no tiene esta contención afectiva de la que hablabas de algún adulto. ¿Qué le podemos decir desde acá? No sé, ¿a dónde puede ir? ¿Dónde puede buscar esa contención? Uh-huh. ¿Existen lugares así? Primero, el servicio de adolescencia es un lugar ameno, amoroso, donde encuentran profesionales. ¿Dónde está el servicio de adolescencia? Donde encuentran profesionales que tenemos ganas de escucharlos, de acompañar, uh-huh, y de sobre todo construir algún referente afectivo. Nosotros no vamos a ser sus referentes afectivos en el sentido de vivir con ellos, sí, pero sí acompañar a ese camino, y que suele existir en algún lado. El servicio de adolescencia queda en Fontana y Don Bosco, sobre la calle Don Bosco. Tiene un cartel verde muy grande que dice adolescencia. Funciona lunes, martes y jueves de 8 a 16 y miércoles y viernes de 8 a 14. Y eso. Bien, que se acerquen ahí, si nos está viendo ese adolescente, esa adolescente del otro lado. Hay un lugar en Esquel donde te van a recibir, y si tenés algún problema, algún conflicto, no sabes con quién hablar, porque pasa mucho eso, ¿no? Quizá en la casa está la predisposición para querer hablar, para brindar ese afecto, pero hay algo que nos produce de no querer hablar con nuestra familia, o de que no me entienden. Sí, no saben lo que me está pasando, no entienden de lo que les estoy hablando. Yo ahí no sé si coincido tanto. Ajá. Sí, puede ser en algunos casos. En la mayoría de los casos lo que sucede es que los adultos no estamos suficientemente disponibles para los adolescentes, porque nos suena el celu, porque queremos mandar un audio, porque tenemos que ir... Obligaciones, ¿no?, de la vida adulta. Uh-huh. Pero cuando convivimos con un adolescente, o cuando tenemos enfrente, tenemos que... Porque tal vez son 10 minutos de estar full disponibles y de no juzgar. O sea, tal vez el problema más grande que tiene un adolescente a los 12 años, 13 años, es que se peleó con una amiga, y para nosotros eso es una pelotudez, uh-huh, pero para ellos es el fin del mundo. Entonces, no restarle como importancia a sus problemas. Los problemas de las adolescencias tienen mucho que ver con esta etapa de transición, con los nuevos vínculos, el pasaje de la primaria a la secundaria, el proyecto de vida, de repente empezar a verse como una persona más grande y no saber qué va a haber en el futuro. Uh-huh. Entonces, adultos disponibles no son solo los que te dicen, bueno, si te pasa algo, contame. Son los que se involucran, los que no juzgan frente al problema que aparece, los que no gritan, los que no retan todo el tiempo. Es un trabajo más del adulto, pero... Sí, por ahí el adulto cree que retándolo le está poniendo el límite que necesita para, no sé, en el futuro, ¿no? Sí, o gritando, como decís vos, el grito y el reto lo que termina haciendo es aislar al adolescente, digamos. O enseñarle que como nos vinculamos es retándonos, gritándonos. Entonces va a reproducir en sus vínculos después lo mismo. Bien. Sin embargo, sí me parece que con esto que está pasando de las amenazas, sí, con todo, pero con esto particularmente, y es algo que nosotros charlamos bastante, hay que poner un límite. No hay que decir, de nuevo lo mismo que dije, no es nada, son cosas de chicos. Hay que charlarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que hablar de la gravedad de eso, de por qué no está bien, y de que tenemos que empezar a hablar de las situaciones que les están pasando. Digo, ¿qué sentís
¿Qué siente el pibe para ir a hacer eso? ¿A qué niveles de violencia está expuesto ese pibe para después reproducir esa violencia? Bien, Agus, cambiando de tema, esta semana salió en las noticias que el gobierno dio de baja el plan Remediar, que esto afecta, bueno, también no solamente a los adolescentes, sino a toda la población en general. ¿Eso cómo se está viendo de acá desde que ya tienen algún informe, parámetros? Bien. ¿Qué nos puedes contar de eso? El programa Remediar, para quienes no saben, es un programa que ideó el doctor Ginés González García. ¿Se acuerdan de él? Sí, lo dieron de baja en la pandemia porque supuestamente se vacunó antes de tiempo. Bueno, un gran sanitarista en nuestro país, ministro de Salud en 2002 y después de 2003 a 2007 y después de 2019 a 2021. Una persona que quienes nos gusta la salud pública lo admiramos porque... Sí, déjame cerrar. Dije cómo terminó él como funcionario. Quizás se fue por la puerta de atrás después de haber hecho muy buenas gestiones con Néstor, con Cristina, ¿no? Y con Alberto en la última. Y su primero fue con Duhalde. Con Duhalde en el 2002. ¿El programa lo empezó ahí? Sí. ¿Con Chiche? Duhalde. Claro, tuvo continuidad. Fue de los ministros que tuvo Duhalde y después tuvo Néstor. Y quiero decir esto porque a mí me parece importante recalcar que es una persona... fue una persona formadísima y que realmente hizo grandes aportes al sanitarismo en nuestro país, más allá de lo que sucedió en su última gestión ahí con Alberto y en la pandemia. Bueno, él, digamos, lo que se veía en ese momento era una inequidad muy grande en el acceso a medicamentos, ¿no? Digo, vos tenías la presión alta y vivías en Chaco y podías recibir la última línea que ya no se usaba. Pero vivías en Capital Federal e ibas a recibir el medicamento con mejor evidencia científica. O en una provincia no ibas a recibir nada, porque esa también era una realidad, y en otra ibas a recibir algo. Había como desigualdades, depende en la provincia en la que naciste. Como Argentina, siempre, digamos. O sí. Buenos Aires se centra todo, y por ahí, digamos, lo que es la parte norte y sur del país, es mucho más difícil acceder. Una inequidad muy grande en el acceso a medicamentos esenciales, entonces crea con un financiamiento del Banco Internacional un programa que se llamó Remediar. Que quienes somos médicos generalistas que atendemos en el primer nivel de atención, digamos, admiramos mucho el programa en sí porque vino a resolver esto realmente. Se hicieron distintos acuerdos con laboratorios, se fomentó la producción nacional de otros medicamentos, algo impensado tal vez en nuestro país en ese momento, y se bajaron botiquines a todo el primer nivel, que son las salitas, los centros de salud de todo nuestro territorio por igual, para resolver el 80% de las consultas más frecuentes. ¿Cuáles serían? Bien. Eso quiere decir, si vos ibas a la salita con el botiquín de Remediar, podíamos resolver el 80% de todas las consultas, que suelen ser dolores, alergias, síndromes gripales, síndromes gastrointestinales, presión alta, diabetes, métodos anticonceptivos, como todo lo más frecuente que uno ve en el primer nivel, todo eso se resolvía con Remediar. Ya hace un par de años que a Remediar le vienen sacando medicamentos, ¿no? Que de una receta que era muy grande, que teníamos, 80 fármacos, iban disminuyendo. Se bajó primero la canasta sexual y reproductiva, eso quiere decir métodos anticonceptivos. Dejaron de venir por Remediar. Eso, la provincia absorbe ese gasto. La provincia del Chubut absorbió ese gasto y empezó a comprar la provincia los anticonceptivos. Nos sostuvimos así hasta este momento en el cual se anuncia que Remediar se da de baja al 100% y que las provincias van a tener que absorber esas medicaciones que Remediar deja de dar, que son para todas estas situaciones que yo mencioné previamente. Pero hay como un montón de complejidades. Primero, la provincia, yo no sé si le da para... Eso te iba a preguntar. ¿Está en condiciones la provincia de Chubut hoy para para absorber, digamos, todo, no solamente los medicamentos de salud reproductiva? No está en condiciones porque la provincia ya absorbía todo el resto de las medicaciones que no venían en Remediar, ¿se entiende? Digo, claro, no es que las complejas. Las complejas. Eso por una parte. Y por otra parte que Remediar bajaba mucho los costos de las medicaciones porque eran compras
mucho más grandes, con acuerdos con laboratorios y con producción nacional de medicamentos, que es una de las cosas que también impulsó mucho Ginés, la que recetemos genéricos. Vieron Claro, que uno en sí, una sí, receta sí. tiene que poner la droga, no puedes poner la marca porque Claro. si no vos tenés un lobby con el laboratorio. Claro. Entonces, Antes los médicos te recetaban la marca del remedio, vamos a decirle así, y no la droga que contenía. claro. Bueno, Ahora, Sí. ahora O te desde ese ofrecen momento... diferentes tipos de marcas también. cuando ahora vas de a la qué farmacia. hace Sí. 15 años más o menos. Sí. 10 años. Por lo Y menos. en el Más. 2003, 4, 5, por ahí fue. 20 años. 20 años. Bueno, entonces remediar, la baja de remediar es esto. Lo que se informó desde el gobierno nacional es que remediar va a seguir proveyendo 2 fármacos que no sabemos cuáles son. Yo estimo que es uno para la presión y uno para la diabetes, porque dijeron enfermedades crónicas no transmisibles, que son este grupo de Ajá. enfermedades. Y no tenemos respuestas sobre cómo se va a manejar, porque aparte comprar fármacos desde la provincia no es fácil, porque hay que licitarlo, ¿vieron? Es todo un Sí, proceso. sí, sí. Bueno, ya nos metemos en otro ámbito, digo, pero con la cuestión de los laboratorios, justo este gobierno viene medio tocado con la cuestión de la... Sí, de con el laboratorio, el retorno, la Sí. corrupción, digamos, ¿no? De encargarle a determinados laboratorios cobrando alguna coima, quedándose con una parte de eso. Bueno, Bueno, no fuimos. justo es Sí. un tema, No, digo, pero- porque además lo estamos abordando desde el ámbito de la salud, pero es un tremendo negocio de los laboratorios también. La salud puede ser un negocio, si uno, digamos, con una visión tal vez distinta a la que tengo yo o a la que Más tenemos neoliberal, nosotros. si se quiere. Sí, la mercantilización de la salud es todo un tema. Sí. Esto de que uno le dice clientes, digo, pasa, Claro, ¿no? sí. A quienes en realidad son usuarios del sistema de salud. Te hago una consulta, Interesante. Agus. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos más el programa Remediar y un remedio que es para la presión, el jubilado que está ganando la mínima no se puede tampoco comprar, porque también encarecieron un montón los remedios, digamos, PAMI antes te cubría casi el 100%. Elige qué remedio comprar, por ahí, si tiene más de uno. Con la diabetes pasa lo mismo. Entonces, eso, ¿cómo se va? O sea, ¿ustedes ya esto lo pueden prever desde el sistema de salud y desde el hospital? No, la verdad ¿Hay es alguna que... bajada, algo que se pueda...? La verdad es que no sabemos, porque primero no sabemos qué va a seguir entregando Remediar, que bueno, igual son 2 fármacos, pero bueno, ver qué se prioriza, cómo se bajan, en qué cantidad, todo eso que son detalles que no sabemos, o que por lo menos no sabemos los médicos asistenciales. Tal vez las autoridades de la Secretaría de Salud lo saben, pero Claro. no lo han informado. Y después tampoco tenemos una respuesta de la provincia, de la Secretaría de Salud, sobre cómo se va a actuar frente a la baja de estos medicamentos, que son 79 más o menos, fármacos que vamos a dejar de tener. Eso por una parte. Y por otra parte, hay una realidad también que ya empezamos a ver hace un tiempo, pero que es las personas que tienen obra social, que en los papeles, digamos, aparece que tienen una obra social, pero que igual no pueden acceder a la atención o a la compra de medicamentos a través de la obra social, porque o compran el medicamento o comen. Entonces... Digo, PAMI con los jubilados, que suelen ser una población que está polimedicada, o sea, no se tiene que comprar una cosa, que si no se tiene que comprar un montón, ya venía pasando. Y bueno, doctora, de todo esto, ¿qué sigo tomando y qué dejo? Porque todo no lo puedo comprar. Claro, es una consulta diaria, ¿no? Que Es se una deben hacer. consulta diaria. ¿Qué medicamento dejo de tomar? La respuesta parece media obvia, pero quiero que me la dé la profesional. Si una persona que tiene que tomar determinados medicamentos no los toma durante un tiempo, vamos a la cuestión que por ahí le puede llegar a interesar al Estado. ¿No se recarga después otra área con cuestiones Sí. más complejas? Digamos, puede Sí. terminar siendo más caro para el Estado Es que no entregar remedios y después tener que atender una situación más severa de una persona, ni hablar de que se pueden morir, digamos. sí, primero, pensándolo desde el gasto del Estado y la salud pública, que a mí me fascina y me encanta, es lo que vos decís, Facu, porque la realidad es que una persona que no toma la medicación de la presión porque no la puede comprar, tiene la presión alta, va a terminar teniendo un infarto, una ACV, una complicación más grave, va a terminar en la terapia intensiva, donde los gastos por Claro. día de una persona en la terapia intensiva son mucho más
muchísimo más costosos. Claro. Eso por una parte. Y por otra parte, la calidad de vida de esa persona, porque son personas que saben que necesitan esa medicación. Entonces la angustia, la desesperación que genera saber que uno no puede acceder a una prestación de salud que necesita es muy grande. Ayer un paciente frecuente mío me fue a preguntar, ¿qué voy a hacer cuando no haya remediar? Porque yo sé que lo tengo que tomar y no sé. Porque realmente no tenemos la respuesta. No sé qué va a hacer la provincia. Me quedó un temita, justo me das el pie, te la tengo que hacer a vos. Leí por ahí que hay convocado un paro de salud para la semana que viene. No te quiero comprometer, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ven desde el área donde trabajás? Evidentemente, si se llega a esta decisión es porque las cosas también no van, pero ¿ves alguna salida? No sé, ¿cómo lo ves vos en ese tema? La situación de los trabajadores y las trabajadoras de salud es la misma que el resto de los trabajadores en esta provincia. Digo, no está exenta del mismo reclamo que, por ejemplo, tienen los docentes, o sea, se suma a una... La policía, sí, se suma a una situación provincial general, ¿no? Y eso me parece que está bueno aclararlo porque no es un sector aislado, es parte de lo que decía la editorial de Diego, ¿no? Una situación general. Eso por una parte. Nosotros en salud tenemos la característica de que dentro del sistema de salud hay muchos profesionales y no profesionales. Están los médicos, que dentro de los médicos tenemos distintas especialidades. Tenés un anestesiólogo que tiene una situación y tenemos los médicos generalistas que tenemos, hay mucha disparidad también entre eso. Salarial también, ¿no? Salarial y de poder, para ponerlo en algún término. Tenemos después otro tipo de profesionales como enfermeros que son profesionales de la salud, pero que también tienen otras situaciones distintas. Tenemos personal de maestranza, administrativos, todo eso se nuclea dentro del sistema de salud. Hay muchas situaciones distintas. Al mismo tiempo se suma que hay profesionales habilitados para hacer guardias, entonces que aumentan su salario con horas guardia, que yo no digo que eso sea sano, porque tampoco está bien estar de guardia 30 días al mes no es sano para nadie, pero a veces es la forma que encuentra el profesional para aumentar su salario, y hay toda otra parte de trabajadores del sistema de salud que no pueden acceder a eso porque no se entiende. Claro. Sí. Es tan heterogéneo, que es tan compleja la situación, y nadie en este gobierno se ha sentado a hablar con todas las partes para buscar alguna posible solución, sumado a que nosotros tenemos un gremio de médicos, que es Agremech, y un gremio hay varios, pero de todos los trabajadores de salud, que es ISAP. Entonces también se suma la complejidad de tener distintas representaciones en una mesa. Con todo eso, me parece que estaba bueno aclararlo, sí. Hay convocado un paro para el martes. Al ser servicio esencial uno no puede cerrar, tenemos que buscar otras... ¿Quedan las guardias mínimas, digamos? ¿Cómo sería? Sí, pero nosotros no nos podemos ir de nuestro lugar de trabajo. Entonces hay que buscar otras formas de lucha que también son más complejas, ¿no? Porque no es que podemos cerrar y está cerrado el centro de salud, sino que es estar en nuestro espacio de trabajo y a cada persona que llega, mira, si no es una urgencia no la vamos a atender, y contarles la situación, que para mí también tiene más impacto porque se involucra la población. Claro. Pero la situación no está exenta de lo que estamos viviendo todos los trabajadores. Agos, bueno, estamos cerrando ya el programa del día de hoy. Te mandan saludos. La entrevista con Agos, no estamos cerrando el programa. Perdón, la entrevista con Agos. La entrevista con Agos. Ya se quería ir. Yo me quiero ir ya. Que recién arrancaba y ya se quería ir. Pero bueno, para ir como redondeando un poco la temática por lo que te trajimos acá, que tiene que ver con la salud en general, el programa Remediar que vos lo contaste, la adolescencia y demás. Yo quería retomar el tema de la adolescencia, y 5 minutos para hablar de esto vamos a tener, no mucho más, pero bueno, hay un tema que el otro día nos quedó picando. Estábamos en discutiendo en producción y demás,
Y mi compañero me dice, mira, el otro día escuché a alguien hablando de educación, y como para relacionar con el tema que vamos a tratar casi al final del programa, que le echaba la culpa a la educación sexual integral, a los mecanismos que se dieron en su momento el ILE y ahora el que no se pena el aborto, la baja de natalidad, por eso no hay pibes en educación. Bueno, te llevo ahí a la adolescencia, te llevo al servicio, te llevo en el lugar donde se aplica también estos sistemas, y que nos cuentes vos, ¿no? ¿Qué es lo que se vive todos los días con eso? 5 minutos. 5 minutos. Para hablar de la baja natalidad y si es culpa de no, la esperen, interrupción yo voluntaria. voy a hacer una propuesta. Podemos hablar en otro evento de la baja de natalidad que me encanta, Sí. Sí, pero bueno, voy a hacer un 5 minutos y 5 cerramos. minutos. Sí. Bueno, primero, quiero decir que en el servicio de adolescencia garantizamos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Si alguien tiene dudas al respecto, puede acercarse a charlar con nosotras con muchísimo gusto. Somos 3 médicas en el servicio. Qué loco, ¿no? Qué loco estas discusiones. Sí, se escuchan un montón de cosas de la baja de natalidad, y a mí me da curiosidad desde dónde vienen esos comentarios. Pero bueno, más allá de eso, la realidad es que las mujeres hace no tanto tiempo podemos elegir cuántos hijos tener, cada cuántos años tener un hijo, con quién tenerlos, si tenerlos o no tenerlos. Y eso, sí, efectivamente, me parece que estamos repletos de ejemplos de personas que eligen estudiar o tener un trabajo estable, hacer una carrera profesional, y recién ahí tener o no tener un hijo o una hija. Me parece que el proyecto de vida de las mujeres, por suerte, ha cambiado y dejó de ser la maternidad como única salida, quedarnos en nuestras casas, que no está mal si uno lo elige, y eso también me parece que está buenísimo decirlo, pero que de repente no es la única salida. Entonces, sí, me parece que eso viene aparejado a la educación sexual integral, viene aparejado al laburo que hemos hecho las compañeras que militamos el feminismo, para que todas sepamos que ese también es nuestro derecho, que elegir de repente, aunque parezca una locura, es nuestro derecho, porque las que gestamos y las que criamos somos nosotras. Entonces, sí, la ESI ha hecho que las mujeres podamos elegir. Si eso trajo o no como consecuencia que haya menos nacimientos, lo podemos discutir. La interrupción voluntaria de embarazo es parte de eso mismo, es parte de poder elegir. Che, en este momento yo no quiero tener un pibe. Una pibita que a los 14 años se quedó embarazada, y su proyecto de vida, para mí, la verdad, es que está bueno que no sea solo ser madre, ¿no? A mí, desde lo personal y desde lo profesional, me parece que esa opción de repente está buenísima. Y vinculado a esto, voy a traer una situación que a mí me viene como dando muchas vueltas en la cabeza, y es que este año, que estamos en abril, casi mayo, la cantidad de embarazos adolescentes que se continuaron, eso quiere decir que las pibas no quisieron una interrupción, que quisieron continuar su embarazo. No voy a decir un número porque no quiero, pero aumentó muchísimo, pero muchísimo de cómo veníamos. Y eso me parece que nos lleva de nuevo a lo primero que dijimos, que es qué proyecto de vida le estamos ofreciendo a los adolescentes, que de repente, de nuevo, la maternidad viene a ocupar ese lugar de, bueno, soy alguien, hago algo de mi vida. Y a mí me preocupa un montón que nos vuelvan a poner en ese lugar, porque las redes vuelven a fomentar estos estilos de vida tradicionales como maravillosos. Digo, una mujer que tiene muchísimos seguidores, que tiene una casa hermosa, bla, 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 que tiene 30 años y 8 hijos. De nuevo se vuelve a poner a la mujer en ese lugar, y eso tiene una consecuencia directa en nuestra ciudad, o sea, no en Estados Unidos, sino acá, en donde vivimos, y se ve en el servicio cada vez más. Y en lo personal,
a mí me parece que es un tema que Bueno, hay que abordar. estamos hablando con la médica Agostina Cadomoto, salud y adolescencia, ¿no? A esto ya cerramos, pasaron los 5 minutos, te pasaste 2 minutos, Perdón. pero bueno, a eso hay que sumarle, Agos tenía ¿no? algo para hablar, la falta de Otro día le invitamos. de vivienda, de acceso a la vivienda, la falta de trabajo, la crisis. Y la decisión de sí o no, y con esta contradicción, ¿no? Que te aparecen imágenes de partes de otro mundo, de otro país, de otra situación, de otro contexto, y te dicen, bueno, che, pero vos podés ser feliz con un montón de chicos, de chicas, de hijos, de El hijas. tema es elegirlo. O sea, Bueno. no está ni bien ni mal. El tema es si es lo que uno elige o una elige. Bueno, o es lo único que te quedó, digamos. Sí. Me pero parece es el contexto, digo, porque a veces no es si es lo único que te quedó, también es que todo el contexto te presione a ese modelo, que es un poco Bueno, lo pero que, está, que lo que digamos, todo Es el que son las contexto dos te está cosas. ayudando, Claro. sí. Sí. Muchas gracias. Muchas Gracias. Agos. Te por estar. esperamos en Gracias. la próxima. Cuando quieran.